Es un juego que hicimos con Vanessa Gallardo Chancaqueo, aportamos desde el Mapuzungún, que es la lengua de nuestro pueblo, y en conjunto el trabajo lo hicimos con la editorial Tincuy, que se dedica a editar juegos literarios, juegos de mesa, juegos literarios que apuntan a fortalecer, en este caso, el Mapuzungún. Y con un enorme trabajo de una ilustradora que está viviendo ahora acá en Bariloche, que se llama Mónica Guzmán. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar, ahí me recordaba Roberto, el profe que nos hizo el puente, el contacto, allá por el 2018. En el medio, bueno, sucedieron hechos que fueron muy tristes para nosotras como pertenecientes al pueblo mapuche, y bueno, algunas cuestiones de construirnos como en el enemigo interno y otras cuestiones más que son fuertes para nosotras, dolorosas. Pero bueno, seguimos insistiendo, así como con mucha porfía, en hacer este trabajo, y nosotros en este caso trabajamos a distancia porque la gente de Tincuy está en Buenos Aires, entonces fue un todo conocernos, vincularnos, trabajar mucho con las imágenes fotográficas que íbamos seleccionando con Vanessa, y también discutir sobre las cuestiones políticas en referencia a la lengua y la impronta que queríamos que tuviese este juego. Pero sí, ya desde el 2018 hasta este año, que hace muy poquito logramos que salga a imprenta, y bueno, es un material que es totalmente autogestivo, porque bueno, el Estado, según los convenios que tiene con nosotros, tendría que estar garantizando no solo la investigación sobre los que son materiales didácticos o literarios, sino también la materialización de los mismos. Como no hay una demanda, bueno, un poco dar respuesta a esa demanda, porque hay muchas organizaciones que se están dedicando a la revitalización de la lengua, personas también en forma independiente que se dedican a esto. Todo el tiempo estamos como buscando esto de cómo hacer un material, bueno, un poco nosotras con Vanessa y Tincuy estamos dando esa respuesta. Son todos animales y plantas de nuestro territorio, del Gualmapu. Sobre todo está muy pensado este material en el pueblo Mapu, en este territorio que tiene una fuerte impronta mapuche, y fue pensado con esta cuestión de decir, bueno, revitalizar la lengua y hacer visible toda la belleza que tiene nuestro pueblo. Y desde ahí partimos. Esa fue un poco la decisión nuestra con Vanessa. Y también la pregunta que vos me haces, Oscar, el juego tiene 50 cartas, donde hay, por ejemplo, una planta de pañil y está su fruto o su flor, en el cual, bueno, se juega así, las tenemos que poner boca abajo y las vamos dando vuelta como el juego de la memoria. Entonces cada carta tiene que buscar su par. Y el juego está re Mapuzungún, o sea, solo el Mapuzungún. O sea, para invitar a esto, a la inquietud de aprenderlo, de aprender las palabras, de nombrar nuestras plantas y nuestros animales en nuestro idioma, y bueno, y que vuelva a nuestra lengua. De una manera también amena, ¿no? Y divertida. Y este juego lo pueden jugar las personas, los lamien, la gente mapuche, no mapuche, están todos invitados a conocer este juego, y no es solamente para niños y niñas, no solo para los pichiquichés, sino es para todas las edades. Es decir, aprendamos Mapuzungún de una forma divertida. Este juego se llama Murcantún, que significa pares, hay que buscar los pares. Y también después que armamos este juego, encontramos otra manera de jugarlo también. Después cada uno yo creo que va a ir encontrando nuevos modos, pero es también jugar un poco con el coneu, que es las adivinanzas, y bueno, esa es otra posibilidad también que trae el juego, pero lo básico es el Murcantún, buscar los pares, y bueno, y luego está esta posibilidad también de jugar a las adivinanzas, que es sacar una carta. Yo, por ejemplo, saco una carta del mazo y ustedes me tienen que ir dando las pistas en Mapuzungún para características de esa carta para que yo pueda adivinar de qué se está hablando. En este momento salió una primera tirada de las cartas, y donde se puede conseguir es en Librería El Profe, que está en Dinahuapi,
Y bueno, que ahí es el lugar donde labura Roberto, donde trabaja Roberto, que es una de las personas que estuve en la presentación y que fue un nexo re importante y nos alentó un montón a hacer este trabajo. Creo que es frente al CEN de Dinovapi que está la librería y las pueden conocer. Y hay algunos ejemplares en Cultura también. Así que se pueden acercar a esos lugares y si no, bueno, también Roberto lo que hace es muchas veces lo pueden contactar por Facebook y hace envíos a Bariloche. Bueno, entendemos que ya hay demanda, ¿no?, sobre estos juegos. Sí, desde que hicimos nosotros el juego lo presentamos antes de tenerlo en el mazo impreso. Lo presentamos en el marco del Congreso de Literatura Infanto-Juvenil, hace como 3 meses atrás, si mal no recuerdo, y ahí ya había una gran demanda. Y ahora, bueno, hay una gran lo estamos distribuyendo en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, La Pampa y bueno, todo lo que es Gualmapu. Y también hay una demanda ahora de la parte de Gualmapu, de Gulumapu. Así que bueno, ahí estamos, la verdad que estamos muy contentas. Por la repercusión, estamos muy contentas de que este es un material íntegramente creado en Puelmapu, ¿sí? Y bueno, por 2 personas que estamos acá en Furilovche. Así que bueno, muy contentas estamos. Y en la presentación estuvo Janina Yancaqueo, con la que realizamos muchos trabajos juntas. En un troquinche que tenemos que se llama Mapu Somó, que lo integramos mujeres mapuches, y ella parte de la organización Pupi Chequechechoique, que está trabajando hace más de 10 años en la revitalización de la lengua con niños, niñas y jóvenes. Este año se sumaron adultos también. Después estuvo Roberto Smullewitz, que es la persona que nos hizo el contacto con la editorial y que, bueno, que sabe muchísimo de literatura y el que nos alentó bastante a armar esto. Estuvo Mónica Busman, que es la ilustradora, que nosotros le decimos la mujer que dibuja con las tijeras, porque todas las matrices de las cartas están hechas con papel, recortados con tijeras de todos los tamaños. Y ella trabajó sobre fotografías, sobre imágenes fotográficas. Y después estuvo Vanessa Gallardo Yancaqueo, y bueno, y estuve yo por la parte de la cuestión del aporte desde el lado del Mapuzungún. ¿Hay algo más para agregar o a tener en cuenta acerca de esta presentación? No, yo agradecerles a ustedes vuelta a su presencia y invitar a los Lamien y también a la gente no mapuche a jugar y a conocer la belleza de nuestro idioma.